Un montón de hostigamiento por parte de la policía, como que ya nos ven que soy la hermana de Lito, que es la mamá de Lito. Que te ponían en la cuna con el nombre de la partera, la hora que nació, la talla y todo. Tengo las tarjetitas esas. No sé, no sé si las mamás de ahora lo siguen haciendo, pero bueno. Última dije, no lo llevo más. Entonces cada vez que le crecía un poquito y se lo iba cortando yo y sí, no, pobrecito. Y yo estar juntándole la monedita y llevarlo hasta la puerta de la matiné y a buscarla. Como hermano era un 10 porque siempre estaba al pie del cañón para todo lo que necesitemos nosotros, salía corriendo, es así, nos pasaba algo a nosotros y él salía corriendo, sea lo que sea que necesitemos, él estaba, y por ahí no era mucho de demostrar sus sentimientos, pero nos amaba con toda su alma, no cabe duda. Como hijo, también, por mis viejos daba todo. También era uno de los que insistía de que nos juntemos los domingos a comer. Como papá, era un amigo. No sé si era el mejor papá, porque era muy chico y Lito era muy consentido. Entonces como que era amigo de sus hijos. Él aprendió a ser papá cuando tuvo a las mellis. Daba la mamadera, las bañaba, les cambiaba el pañal. Papá de verdad, que por ahí hoy en día es eso lo que cuando las veo a las mellis me duele, porque digo, Tito hubiese dado todo por las nenas, todo. Así que eso era mi hermano, todo lo que acabo de decir. Un montón de familias, me acuerdo 2 casos de 2 mamás que me abrazaban y me decían, ¿sabe cuántas veces vino Lito y le dio de comer a mis hijos? Porque por él a Lito no le abrían la puerta para repartir en las casas que le hacían los pedidos y volvía con la comida y dice que para qué se lo voy a llevar a la parrilla de nuevo. Y se metía ahí en los barrios precarios y se lo daba a los chicos. Y dice, ¿sabe cuántas veces le mató el hambre a mi hijo? Y eso era Lito. Eso era Lito. Él era amor y nunca tenía problema con nadie. Más que elija otra foto, siempre me van a ver así colgada del cuello de Lito. O abrazándolo, o él abrazándome a mí. Siempre en todas las fotos estábamos los dos acurrucados, abrazándonos, que hoy por hoy es lo que más extraño. Nos fuimos a Brasil. La tuvimos que convencer a Sofía, pues tenía que dejar a Sofía por una semana, que era, para él era un montón. Disfrutó un montón, pero a cada 5 minutos le mandaba mensaje a Sofía y haciendo videollamada, porque la súper extrañaba. Gracias a Juan Ignacio, el hermano más chiquito de Lito, porque lo íbamos a llevar a él de nuevo, y dice, no, yo le dejo lugar a Lito, pues no le podía pagar el viaje a los dos. Y Juan Ignacio ya había viajado a Brasil y le dijo que vaya Lito y que viaje en avión, que era su sueño. Disfrutó con su hermano, con Cristian, con su cuñada, que lo amaban. Fue con su mejor amigo, con su papá, con su compañero, que era locura que tenía con su papá. Lo amaba con su vida. Esto refleja mis últimas vacaciones con el corazón en la boca, porque salía con la moto como me pasaba siempre. Me entró a bañar, eran las 11:30 más o menos, y viene Juan Ignacio, mi hijo, y me dice, mami, hay una señora gritando en la puerta de casa, dice, no sé, llora, grita, dice, no sé quién es. Y yo pensé que era mi prima, porque acá a la vuelta vive mi tío, y dije, seguro se descompuso mi tío. Y me angustié, agarré la bata y salí toda mojada, y cuando la vi era la mamá del mejor amigo de Lito,
y me decía que Lito había tenido un accidente y saltaba de la mujer de los nervios todo, y yo ya sabía. Abrí el portón, la abracé y le dije, porque un montón de veces me había pasado y yo sabía que me iba a venir a buscar ella, no sé por qué, pero no, sabía que ella era la que me iba a venir a avisar que a Lito le iba a pasar algo. Y le dije, te juro que ya sabía que ibas a venir. Pues me pasó eso, no sé por qué. Y la abracé y le dije que se quede tranquila. Entré caminando y tranquila. Y le dije a Juan Ignacio, pues estaba Tiago, el nene más grande de Lito. Le digo, lleva a los nenes a la pieza, te vas a tener que quedar con los nenes porque Lito tuvo un accidente. ¿Pero qué le pasó? Le digo, tenés los nenes. Ahora le avisamos a Sofía para todo esto. Sofía ya, Dayana le había informado, entró a la pieza que Carlos estaba acostado y con la misma tranquilidad le dije, Lito tuvo un accidente. Y Carlos se levantó y dice, pero ¿cómo está? ¿Y dónde fue? Y le digo, falleció. Pero en ningún momento me descontrolé ni nada. Él trataba de tranquilizarlo a él. Traté esa noche de tranquilizar a todo el mundo. Cosa que me lamento. De pronto que subíamos al auto, lo seguía tranquilizando a Carlos, estando súper serena. Le decía que vaya despacio porque teníamos que llegar. Es acá a 4 cuadras, me lo mataron. Cuando llegamos, Carlos empezó a gritar porque pensó que habían querido robar la moto o algo, que se la habían matado por eso. Y ni bien se bajó del auto, la gente le decía que no se equivoque, que había sido la policía. Yo me acerqué a un efectivo que había ahí y le dije que si me dejaba pasar, me dijo que no, le dije que yo era la madre. Cuando vi dónde estaba mi hijo y dónde estaba la moto, no entendía nada. Le dije, pero sabía que me lo habían matado porque no coincidía dónde estaba la moto, el cuerpo de Lito. Le dije que me dejen sentar al lado de él, tapaboca puesto, porque él circulaba hasta con su permiso para circular porque estaba en pandemia. Lo toqué y me decían que no lo toque y yo le decía que yo me iba a quedar al lado de él, que no me quería mover del lado de él hasta que se lo lleve. Llegó mi hijo, Cristian, que se había enterado recién, llegó a Dayana, traté de calmar a Dayana. A Dayana la maestra nos tiraba y que se calme, que trate de calmar al padre. Cuando llegó Cristian también se me tiró en el piso, le decía que se levante y que se calme, que trate de controlar al padre. Y después me acercaba a Lito y me quedaba al lado de Lito. Y la gente me seguía diciendo que había sido la policía. Cuando llegaron los peritos, le dije al policía que me había atendido la primera vez que era un chico de la misma edad de Lito, que si me iban a informar, y me dicen, sí, señora, quédese tranquila que cuando hagan todas las pericias le van a informar. Yo me acerqué al perito y me dice, señora, su hijo venía a alta velocidad, agarró este pozo, se pegó con el poste y se mató. Y yo le decía, tranquila, como estoy ahora, le decía, a mi hijo me lo persiguieron para robarle la moto, decime que lo siguió una moto, decime que lo siguió un auto para robarle la moto. Le digo, pero no me digas que se me mató solo, porque maneja desde los 14 años, está a 4 cuadras en mi casa, es delivery, no me diga que se me mató en esta callecita. Y se acerca a mi esposo y se presenta como que es personal policial y le dice, y es medio raro. Sentía que no sé, me estaba muriendo. Seguí, no me bajé los brazos, le pedí la cámara a una señora y ahí es donde soy la primera persona en ver que a Lito realmente lo estaba siguiendo la policía y que todo era como decían los vecinos esa noche, que a Lito lo siguió la policía y que a Lito lo mató la policía y tenía una tarea muy importante y muy difícil que era transmitirle a mi papá y a mi mamá que a Lito lo había matado la policía, que era así. Seguí buscando cámaras y pude ver cómo 2 motos de la policía local La Plata en contramano me agarran por la autopista
siendo que Lito venía circulando bien. Lo siguen a Lito varias cuadras hasta llegar a 524 y 120, le quitan la vida y se escapan del lugar. Después de mucha lucha, es como que ahí se nos abrieron los ojos y se nos cayó el mundo, porque no entendíamos realmente, o antes no podíamos ver la realidad de lo que realmente era la policía, y fue muy difícil entender que las personas que estaban para cuidarnos hayan terminado con la vida de Lito. Y ahí es cuando empezó todo el desenlace de las mentiras, el encubrimiento y todo el entorpecimiento que nos provocaron a nosotros en la lucha por este pedido de justicia, cuando quisieron hacer quedar todo como un accidente, como que nosotros estábamos locos, y obviamente a los primeros que se les cree es a los policías, pero nosotros siempre fuimos por la verdad y en busca de la verdad. Fue tremendo, de verdad, lo que pasó esa noche. Yo siempre lo digo, no tan solo perdí a mi hermana, yo perdí a mi mamá y a mi papá esa noche, porque uno cuando le pasa algo siempre acude a papá o a mamá. Yo tenía que estar para mi papá y para mi mamá, porque se les cayó el mundo. Y mis viejos, la verdad, toda la familia, es de admirar, porque después de lo que pasó con Lito, todos dimos pelea. Todos dimos pelea a vivir. A vivir. Yo pensaba que mi mamá se me iba a morir, porque era así. Pensé que mi mamá se me iba a morir de la tristeza. Pensé que mis sobrinitos, no sé qué iba a pasar con ellos. Y cada uno supo encarar esto. Nos apoyamos unos a otros. Con mi mamá marchábamos mientras Juan Ignacio se quedaba cuidando a los nenes, mientras Sofía salía a trabajar, mientras mi papá seguía laburando para mantener a mis 5 sobrinitos. Cadenas para encadenarme, dame cadenas, dame candados, y ese día ahí empezó mi lucha. Ese día me fui a encadenar a la base local de La Plata. Creo que fallé, porque ese día o me hicieron abrir los ojos desde ahí. La atendieron solo a mi mamá. El señor Pablo Moraca se burló de ella, diciéndole que estaba al tanto de lo que había pasado con mi hermano y que sus efectivos eran de hacer esas cosas, de patear a los chicos en moto. Se burlaron de mi mamá a días de que hayan asesinado a mi hermano. Entonces de ahí dije, nunca más la dejo que entre sola en algún lugar. Siempre que nos atendió alguien, lo filmé o los enfrenté, nunca más me quedé callada. Desde ahí organizamos marchas, y a pesar de que digan no, con las marchas no vas a lograr nada, solo vas a quedar como una loca o una villera, porque era lo que nos decían. Yo decía que no tenía ni idea de lo que me habían hecho y de la bronca que yo tenía encima, que yo iba a luchar por mi hermano y que nadie más me iba a parar, ni me iba a decir lo que yo tenía que hacer o que no tenía que hacer. Golpeé puertas de fiscalía, pero con todas mis fuerzas. Saqué lo peor de mí, lo peor. Se pensaron que me iban a tomar el pelo muchas veces. He entrado yo sola a hablar con el fiscal y le dije que yo podía entender todo, que ellos tienen que trabajar, pero que de verdad le hablaba con el alma, que no se piensen que a mí me iban a venir a tomar el pelo, porque yo por mi hermano iba a luchar hasta el final. Y ahí fue cuando me encontré con un montón de gente. Sentía que mi hermano era el hermano de un montón de personas, que también había un montón de gente que pasó por lo mismo, y
Algunos pudieron salir de su casa a luchar y hay otros que no. Y admiro a ambos dos, ¿no? A los que pudieron salir a luchar y a los que no. Porque realmente cuando te pasa algo así es durísimo. Nada en tu vida vuelve a ser igual. Ni tu familia, nada. Cuando me crucé con toda esa gente que nos acompañó, que nos mostró que luchando se podían obtener un montón, me subía a millones de escenarios a hablar con un nudo en la garganta, terminaba llorando. Me olvidé en algunos momentos que era mamá, que tenía 2 hijas. Las dejé a mis hijas un montón de veces, pero ellas el día de mañana entenderán que yo luché y lucho por mi hermano. No tan solo lucho por mi hermano, sino también por mis sobrinos. Soy un poco mamá de ellos y me enorgullece decirlo. Así como daba la vida por mi hermano, la doy por mis sobrinos. Luchando logramos en tan solo un año y en pandemia que estos 3 efectivos sean exonerados. Logramos que se investigue como un homicidio lo que le hicieron a mi hermano, y a mí ahí se me estalló el corazón porque sentía que a pesar de todo el sufrimiento que teníamos, hubo un poquito de reparación. Le robo las palabras a un padre que dijo: nosotros nunca más vamos a tener justicia, porque la justicia sería que mi hermano esté hoy acá con nosotros. Nosotros vamos a tener un poquito de consuelo o de reparación. Te juro que muchas veces tenía ganas de bajar los brazos y decir: hasta acá llegué, no quiero sufrir más. No quiero sufrir más, porque sentía que no iba a llegar a que mi hermano tenga esa supuesta justicia. Pero cuando yo sentía que estaba cayendo en picada, había algunos de los chicos que pasaron por lo mismo, o que ni siquiera pasaron por lo mismo, pero simplemente empatizan y me acompañaban y me decían: vamos, Dai. Y cuando yo tenía una duda o cuando la justicia estaba lenta, siempre ellos estaban y decían: nos organizamos, vamos a mostrarle que nosotros somos más fuertes. Y de verdad, somos más fuertes y se lo demostramos, porque cuando alzamos la voz y decimos que vamos a hacer una marcha, pero no una marcha de gusto o porque estamos aburridos o por lo que sea, una marcha para hacer un pedido de justicia, ahí la justicia escuchaba. Que es lo que yo le decía: parece que la justicia solo se entera de las cosas por las radios o por los diarios. No, porque está sentado haciendo su trabajo. Hemos varias veces por hacer marchas ahí para que las cosas se agilicen, pero cada vez que estábamos por hacer una marcha, que empezábamos a comentar y que se empezaba a correr ese rumor, avanzaba por arte de magia la causa, hasta que se cumplieron los 2 años de Lito. Y después de 2 años nos comunicaron que los asesinos de Lito, los responsables de su muerte, pidieron el pedido de detención para ellos, y que la causa de Lito quedaron imputados por homicidio doblemente agravado, falsificación de documento público y encubrimiento. Yo como hermana no digo que estoy totalmente realizada, pero siento que cumplí con lo que le dije a mi hermano, que el asesinato no iba a quedar como un accidente, y puedo decirlo que solo cumplí, no quedó como un accidente. A Lito lo asesinaron, quedó demostrado, y sé que nos queda mucho por recorrer, pero la verdad me enorgullece y espero que esto también sirva para que muchas familias se aferren a ver que luchar sirve y que se puede lograr un montón de cosas. Siempre esperé un pedido de disculpas de estas 3 personas. Siempre me imaginé que iban a pedir disculpas por lo que hicieron, para mostrar un poquito de humanidad o de arrepentimiento. Eso nunca pasó, y hoy ya es tarde. Hoy pasaron 2 años del asesinato de Lito. Hoy ya no espero ese pedido de disculpas, solo espero que llegue el día donde me digan que estos 3 efectivos
están detenidos y que la detención se hizo efectiva, y verlos en un penal, que es lo mínimo que se merecen. La enseñanza que tengo, pienso que sin lucha, sin organizarte, sin movilizarte, tenés que ir y acercar a una fiscalía. Un montón de personas me dijeron eso y nos quedó eso grabado con Diana, que teníamos que ir nosotras todas las semanas a golpear la puerta de la fiscalía y pedir explicaciones y seguir exigiendo justicia y que nos atienda, que como víctimas tenemos derechos. Sin lucha, sin organizarte y movilizarte, no logras nada. Un montón de gente hermosa que nos apoyó, que tuvo mucha empatía y nos ayudó a golpear puertas, a exigir justicia, y eso. No, tendría una lista gigante para decir gracias.